Bien, vamos a importar entonces ahora lo que hicimos en aquí. Bueno, lo podemos importar desde acá, obviamente, haciendo doble clic en el panel de proyecto, archivo, importar. Y vamos a la carpeta correspondiente. No, no. Proyectos digitales. Y y aquí tenemos las naranjas. Y vamos a importar siempre como composición, si es que estamos trabajando estamos trabajando con capas, eh, si es que estamos trabajando en Photoshop, obviamente, o en Illustrator, vamos a trabajar por capas y siempre una composición conservando los tamaños de la capa. Cada una de las capas que sea seleccionable por su área visible, no por el tamaño de la mesa de trabajo o el documento mismo. Aquí eventualmente si ustedes están trabajando con estilos de capas, por ejemplo, sombras paralelas, etcétera, esos estilos de capas son reconocidos aquí en After y se pueden editar. O sea, yo puedo editar la dirección de la sombra si quiero, la amplitud de la sombra, etcétera. Puede ser un relieve, puede ser resplandor, etcétera. Ya yo voy a fusionar los estilos de capas del material de archivo porque, bueno, de hecho da lo mismo porque no tengo, así que vamos a importar. Y lo que nos da esto entonces es una composición con todas las capas de esta que contiene la composición. Y si yo la abro, esta composición va a estar acá. Si es que vemos hacia la derecha, vamos a ver cuánto está durando o cuánto va a durar. Porque esa fue la última composición que yo hice en este proyecto, en este programa más bien. Y el tamaño, vamos a verlo de inmediato, nos dice aquí que es en los ajustes de la composición, nos dice que es 1920 por 1080, los ajustes predeterminados que son heredados del archivo creado en Photoshop. Entonces, todo eso va a ser igual en Photoshop, en Illustrator y en After. ¿Ya? Por lo tanto, se reconocen. ¿Ya? Yo igual puedo hacer un archivo de 1920 por 1080 y va a tener las mismas dimensiones, pero no va a reconocer la velocidad de fotogramas ni se va a reconocer como un ajuste predeterminado. Tengo que elegir ese ajuste predeterminado en Photoshop o en Illustrator para que lo reconozca de esta manera. Entonces aquí le puedo cambiar el nombre, podemos poner corte naranjas. Eh, y bueno, aquí la verdad es que ya no hay mucho que hacer, porque ya la composición, y por eso es súper importante en lo que es gráfica animada, tener una buena composición, un fotomontaje, una buena gráfica, ya que sea consistente. Y si bien podemos hacer muchísimas cosas con el movimiento, con que haya poco movimiento y tenga onda, ya, digamos, estamos dados, estamos listos. Aquí tenemos el cuchillo entonces que está entre medio. Vamos a cambiar el color aquí para que aquí, esto, para que sea bien, no fucsia, sino que naranja. Eh, y el resto ya está. Entonces, el cuchillo se supone que va a llegar ahí. Entonces, yo puedo cambiar el punto de ancla porque quiero que el cuchillo medio como que gire, ¿ya? Pero que también a su vez baje, ¿ya? Son dos animaciones básicamente las que voy a hacer al mismo tiempo. Ya tenemos guay, ¿por qué quedó ahí? Acá, vamos a ponerlo por acá, por el mango. Y ahora, si se fijan, el cuchillo hace esto. Ya, pero no quiero que haga esto, sino va a parecer como guillotina y no es la idea. Eh, siempre es bueno darle como está un poco gigante el cuchillo. Eh, ahora está un poco gigante la naranja. Siempre es bueno eh,
tomar jugo de naranja. A ver, vamos a dejar todo esto un poco más allá para que se vea un pelito del mango. Voy a mover también un poquito la sombra. Ok, entonces vamos a ubicar la posición final del cuchillo, que va a ser, qué sé yo, aquí en el segundo 3. Posición, rotación, ok. Y hacia arriba, ¿cuánto quiero que se demore eso? Qué sé yo creo que no más de un segundo. Un segundo ya sería mucho, pero como le voy a poner un poco de desaceleración o de aceleración, ya podemos darle un poquito más. Y ahora voy a mover esto para arriba, un poquito en diagonal y un poco de rotación. Y el movimiento debería llegar. De hecho, lo que podríamos hacer es hacer aquí una pequeña pausa. Y le vamos a poner un poquito de desaceleración ahí, como para que se haga la ilusión, digamos, de un poco de resistencia a la naranja, que con un cuchillo así difícil. Pero igual, pues, le vamos a poner un poquito de desaceleración y aceleración. Entonces ahí pasa abajo con una pequeña pausa. Y entonces, ¿qué es lo que podemos tener acá? Podemos tener esta naranja que podemos hacer que uno rote un poco hacia el costado y se desplace un poquito. Vamos a poner rotación y posición. ¿Ya? Y no digo no voy a hacer que rote completo porque se va a notar mucho que es una foto. ¿Por qué se va a notar mucho que es una foto? Porque obviamente tengo la sombra abajo. ¿Ya? Y si hacemos esto, vamos a hacer que es raro eso. Ya va a quedar súper raro. Eventualmente podría tener unas 2, 3 fotos más de esto, digamos de este pedazo naranja y ir cambiándole de ángulo para hacer como que quede hacia arriba, ya con el corte mirando hacia arriba. Una suerte de stop motion acá. Pero en este caso vamos a hacer algo como más gráfico nomás y voy a desplazar esto hacia el lado. Y lo otro, digamos la parte de atrás, la voy a desplazar también, pero hacia el otro lado. Voy a apretar F9 ahí, que es el acceso directo al asistente fotograma clave, desaceleración y aceleración suave. ¿Ya? Recordemos que esa desaceleración y aceleración suave tiene un porcentaje de aceleración que es por defecto, que es del 33.33333, era eso. Vamos, si queremos aumentarlo o reducirlo, ahí tenemos el porcentaje y ahí se mueve un poquito hacia el costado, le vamos a dar un poco más de tiempo y la de atrás vamos a hacer lo mismo pero en sentido contrario. Entonces posición y rotación, Shift Alt P para fotograma clave en posición, Shift Alt R para fotograma clave en rotación. ¿Ya? Y aquí le vamos a aplicar también F9 para la aceleración y desaceleración. Y tenemos swing. Y ahí entre medio voy a copiar este último fotograma clave del cuchillo para mantener esa misma posición y rotación. Y eso significa que si esto es igual a esto en distinto tiempo, ahí tenemos una pausa. ¿Ok? Y voy a sacar el cuchillo no igual como entró, porque se vería un poco raro, sería muy mecánico y por lo general uno saca el cuchillo un poquito más hacia el cuerpo de uno. Sería un poquito hacia atrás y
con todo hacia atrás. ¿Ya? Pero aquí sí le vamos a agregar asistente fotograma clave, aceleración suave, ¿ya? Y vamos a ver cómo queda eso. Le vamos a poner un poquito más de velocidad. Asistente fotograma, velocidad de fotograma clave, siempre haciendo clic derecho. Y le vamos a dar a esto, a la posición específicamente. Velocidad de salida, influencia, vamos a ponerle 100 a ver cómo queda. Voy a ver a los rayos McQueen. No sabía que sí. Es que es la aceleración. La aceleración es siempre de menos a más. Y mientras más aceleración aplique yo en términos de cantidad de aceleración, la aceleración va a ser más notoria. O sea, va a ir de más lento a más rápido. ¿Ya? No es como que pelee de forro, digamos, ¿cachai? En ese caso, si es que yo quisiera que partiera súper rápido y desacelerara, digamos, disminuyera su velocidad más pausadamente, más paulatinamente, es la llegada, o sea, el último fotograma clave el que tengo que modificar. Partiría rápido y terminaría lento. Y aquí tenemos algo raro, porque eso ahí no debería existir movimiento, pero existe movimiento igual. ¿Ya? Y eso es porque hay un pequeño movimiento ahí, si se fijan. Entonces lo que vamos a hacer, y eso tiene que ver con la interpolación de fotograma clave, y es porque es la interpolación espacial en lo que me tengo que fijar es una curva continua. ¿Ya? Entonces, esa curva no debería existir, debería ser un ángulo, de aquí hacia allá. No debería ser como un trazo con los Bézier en sentidos opuestos, sino que debería ser un ángulo. Si yo cambio esto a lineal, vamos a tener una curva recta ahí. Así, ¿se fijan? Ya no hay una... y aquí vamos a hacer lo mismo. Ya, ahí se queda quieto. Si se fijan, eliminé las dos asas, las dos manitos del trazo. Vamos a hacer que sea un poquito más rápido. Y un poquito antes. Ya, ahí estoy desplazando los fotogramas para que digamos, la velocidad con la que, o los tiempos, se ajusten un poquito más. ¿Ya? Pasen las cosas como más en simultáneo. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos más rodajitas, por ejemplo, yo podría repetir esto y desplazar un poquito esto será aquí, y me voy a posicionar encima de estos fotogramas clave y los voy a rotar un poquito más y los voy a desplazar un poquito más. Ya incluso estos los voy a achicar un poquito. Creo que podemos hacer que todo eso suceda un poquito antes.
Y obviamente en este caso el sonido también sería, Ah, como un... claro, sería súper súper bueno tener sonido. Sí, bueno, Sí, bueno. por la Pasa parte piola para ser una ilusión barata, como decía. de la Sí. radio, ¿no? Sí. Bien, ¿qué otras cosas podríamos agregar acá como para que se vea un poquito mejor? Se podría agregar un pequeño zoom. ¿Cómo hago un zoom sin tener que crear una cámara o convertir los objetos a definirlos como objetos 3D? Bueno, el zoom es básicamente es escalar algo. Entonces, yo puedo eh, agrupar todos los elementos. Uno podría hacer eso. Puedo agruparlos todos en una precomposición. Ya eso sería... precomponer es como hacer un símbolo con capas que ya tengo animadas dentro de mi línea de tiempo. Entonces, puedo agregar, agarrar las capas involucradas, que en realidad en este caso son todas, porque yo quiero agrandar todas, no quiero agrandar específicamente algo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo, botón derecho, precomponer. Y aquí le vamos a poner, qué sé yo, corte naranja animado. ¿Ya? Y eso se va a comprimir en una sola capa. ¿Ya? Si yo abro acá, no tenemos las otras capas acá, sino que tenemos la posibilidad de transformar esto. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy aquí, voy a simplemente escalar. Y cuando... Ahí vamos a... Ojo, aquí acabo de mover la posición, pero no tengo ningún fotograma clave en posición. Por lo tanto, cuando vuelva a la escala del 100% va a suceder eso. ¿Ya? ¿Por qué pasó eso? Porque, repito, desplacé, o sea, hice un cambio en posición, pero no hice una animación en posición. Entonces tengo que desplazar ahí. O sea, activar la propiedad de posición, hago el fotograma clave, lo pongo donde quiero y aquí aumento la escala. ¿Ya? Si quiero que, qué sé yo, la naranja quede más acomodada así como al centro o lo que sea, ahí tenemos una pequeña... Y a esto obviamente vamos a agregarle desaceleración y aceleración suave. Y aquí cuando se van separando, vamos a tener un cambio en rotación, por ejemplo. Ahí el haberlo escalado me permite también hacer una pequeña rotación. Si no lo hubiera escalado, obviamente no podría tener la rotación porque me quedaría una esquina negra a cada parte, en cada esquina de hecho. Magia negra. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nosotros planificamos desde Photoshop, ¿ya? Y con no muchos fotogramas, de hecho, logramos animar por capa, y igual hicimos hartos fotogramas clave, pero en cada uno de ellos no fue tanta la animación que tuvimos que hacer. Y bueno, siguiendo un poquito con lo de la precomposición, ¿dónde quedaron todas las capas? Si hago doble clic acá, vamos a ver que están todas las capas y se abrió la composición corte naranja animado. Puedo hacer cualquier cambio que yo quiera acá, en esta composición, y se va a ver, ya digamos voy a hacer qué sé yo, una tercera copia de esta capa. Recuerden que la tecla U es súper práctica en caso de que ustedes quieran ver solamente los fotogramas claves que están activos ahí.
Voy a desplazar un poquito hacia la... y vamos a achicar un poquito. Entonces, si yo ahora voy a corte naranjas, ya puedo ir a corte naranjas y volver a esta composición que tiene corte naranjas animados dentro. Puedo hacer doble clic acá también. O puedo apretar la tecla Tab que está justo al lado izquierdo de la Q y aquí me sale un diagrama donde vamos a ver cuáles son las conexiones o interacciones entre esta composición y la precomposición. ¿Ya? Entonces ahí vuelvo y ahí tenemos ¿ok? Podríamos hacer como que el cuchillo también pega 3 cortes así ta 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 y tendríamos el... A los flash. Claro. De hecho podemos hacerlo fácilmente si es que agarramos el cuchillo acá y hacemos una pequeña modificación a esto. Le voy a sacar digamos esa pequeña resistencia que generamos. Vamos a hacer un ta ta ta. Aquí voy a duplicar esos fotogramas clave, entonces que voy a tener es baja, sube, baja y después voy a volver a copiar acá y a esta capa le voy a aplicar la definición de desenfoque de movimiento acá en los definidores. Si no les aparece esto es porque posiblemente tienen los modos activos y aquí abajo también pueden apretar F4, va a aparecer este definidor. Si tengo esto azulito, quiere decir que está activo el desenfoque de movimiento. Si ustedes se fijan, el cuchillo se ve más bien desenfocado. Como ya, Sí, porque con esto tiene sentido. Ya, eso es muy lento, así que lo vamos a hacer más rápido. Selecciono todos los que quiera escalar de manera proporcional y de hecho aquí también deberíamos poner aceleración y desaceleración y Alt presionado sobre el último para escalar esta animación. Va a quedar súper rápido. Corte chef. Sin miedo, sin nada. Y sin agarrar la naranja, po. Sin agarrar, sin agarrar la naranja. Si Vamos la a hacer agarra se corta la mano. más rápido todavía. Si agarras esa naranja te cortaba la mano. Más a 5 dedos menos. Sin mano. Y ahí. Maravilloso. Eso, obviamente todo está acá también. Ahí se acerca la cámara y ta ta ta. ¿Ok? Bien, otra manera, en vez de precomponer esto, yo podría haber generado un objeto con el que vamos a hacer los movimientos en vez de tener todo dentro de una precomposición. La lata de las precomposiciones es que no puedo desprecomponer. Ya no puedo, digamos, colapsar una composición y que vuelva a todas las capas a su... Bueno, puedo copiar desde una composición las capas, pegarlas en la composición en el tiempo, en la línea de tiempo original. ¿Ya? Acá entonces, si quisiera hacer todo dentro de una composición sin precomponer, lo que puedo hacer es lo siguiente. Fíjense, chiquillos. Capa, nuevo, vamos a hacer un objeto null. ¿Les suena el objeto null o no? Blender, exactamente. El objeto null es un objeto que no es visible más que cuando uno está trabajando. Cuando uno pone previsualizar o exportar, este objeto desaparece. Y es simplemente para
enlazarle objetos. Ya, por ejemplo, aquí yo voy a copiar, o sea, enlazar todos los objetos del nulo, cosa de que si yo quiero agrandar algo o quiero desplazar la cámara, ya, digamos así, yo podría desplazar la cámara sin problema, la cámara entre comillas, digamos, porque tengo todo esto enlazado al objeto nulo. Entonces, si quiero Shift Alt P, Shift Alt S para escala, vamos a hacer una pequeña aquí un zoom. Y ahí vamos a hago los fotogramas claves y vamos a darle un poquito de desplazamiento a esto. Ya a todo esto le vamos a agregar aceleración y desaceleración para que no se vea tan rígido. Ok, entonces básicamente puedo tener un resultado muy similar. Aquí obviamente a esas capas igual sería ideal copiarle la capa de, de sombra, ya, para que no queden así como flotando. Puedo duplicar esa capa de sombra y eventualmente también ir desplazándola hacia el costado. ¿Ok? Ahora todo esto está precompuesto, así que si vamos a corte naranja acá, obviamente todo eso también se va a ver dentro. O sea, hay dos movimientos de cámara juntos en simultáneo acá. Está el de la composición, digamos, de la precomposición, y lo que está dentro de la precomposición, que es lo que hicimos con el objeto nulo. ¿Ok?